Las noticias no esperan. Suscríbete a Mapuchito Noticias, hacele clic a la campanita. Dale, entérate antes que nadie. Noticias en la mañana de la radio, también lo anunciamos que iba a estar acá. Bueno, ha sido diputado, dirigente radical, hombre que también ligado a aspectos del ámbito del deporte y por sobre todas las cosas, un amigo. Está con nosotros Jorge Carrasco. ¿Cómo te va, Jorge? Gracias por venir. No, por favor. Bien, bien reencontrándome con esto que antes era difícil y ahora después de tantos años es difícil tener un micrófono enfrente. No, bueno, Entonces, pero bueno, estando con amigos se hace más fácil. además vos tenés un largo camino en la vida, así que Sí, sí, por suerte sí, tengo 81 años, por suerte sí. He dejado en el 2020, me he retirado de todo para volver con mi familia, con mi hija, con mi nieta. O sea, porque hasta ese momento fui vicepresidente a cargo de la presidencia de la Confederación Argentina de Básquetbol, claro. delegado mundial junto con la generación dorada. Recorrí el mundo muchas veces. He estado defendiendo al país, he llorado cantando el himno, el izamiento de la bandera en distintos puntos del mundo. Y eso me ha dado una tranquilidad. Llegué hasta donde podía llegar, no intenté nada más, conseguí lo que quise conseguir y la historia evaluará si fue bueno, malo o regular. Ujú. Y además radical lista 3. Radical lista 3. Radical lista 3 desde lista 3 al final, Claro. porque yo también fui la lista de Castelo Ah, mira. en el 58. Ajá. O sea, estaba en la Juventud Radical de la UCRI. O sea que soy desarrollista también. Y después somos fundadores del radicalismo rionegrino cuando unimos las dos facciones, Línea Nacional Claro. y lo que era la UCRI, que ahí había que definir si seguías en la UCR o si ibas al MID. Yo seguí en la UCR, otros amigos fueron al MID. Claro. Y bueno, y ahí comenzó el trayecto más largo. Y ahí convergemos en el movimiento de renovación y cambio en el 69, después de Setúbal, Claro. cuando Alfonsín ya arranca. Ujú. Así que bueno, y después ya, ayer me preguntaron en otra emisora qué hacía yo en la legislatura, lo mismo que hacía en la vida. ¿Qué hacía? Militante. Y sigo siendo militante radical. Porque mi lucha, yo soy del 45, 44, 45, mi lucha fue la democracia y la libertad. Claro. Cuando esas dos cosas fueron cumplidas, me fui a lo privado, lejos de la política. O sea, escribí un puerto en Sierra Grande, o sea, hay una cantidad de cosas. Pero bueno, esos son hechos, es lo que decía recién. Es lindo recordar. Hoy es una fecha especial donde uno empieza a rememorar algunas cosas. Y cuando se pregunta el porqué de las que siguieron, ahí para ya. Porque esto de revisar la historia no es fácil. Ujú. Y máxime hoy, después de tanto tiempo, cuando aparecen los 24 de marzo, Sí, todas sí. estas cosas, y uno recuerda, porque lo vivió, no lo leyó, lo vivió. Y el análisis no coincide con lo que cuentan, porque uno lo vivió. Claro. O sea, a mí no tenía documento, iba cruzando la plaza y me metían preso. O sea, esto lo viví yo. Claro. Y Eso si te lo contaron. el pelo tenía un poquito más largo, me pelaban y me metían preso. Claro. Y si quería hablar, no me dejaban hablar. Y tenía que ir como me decían. Entonces, mi lucha fue la libertad y la democracia. Claro. Y entonces, hoy miro para atrás y digo, bueno, el objetivo se cumplió. Ujú. Y se está por cumplir el objetivo mayor del año 83 de mantener la democracia, por lo menos nosotros, por 50 años. Ya después nosotros ya no, ni podemos hablar por radio, pero bueno, pero, y eso que el 83 fue el radicalismo fue un cambio generacional, de lo cual muchísima gente joven, había unos promedios de 30, 31 años, Seguro. 32 años,
y venidos de Franja Morada, de las luchas estudiantiles, de los objetivos. Bueno, vos acompañaste, referenciando un tipo joven, a Arburúa como candidato a intendente de Patagones allá por el 86, ¿no? Lo acompañé porque ya veníamos de Franja Morada de La Claro, Plata. claro, O sea, que hoy ayer cuando me invitaron al comité que iba a venir Rica, que es otro sí, del plantel, preguntaba por Carlito Arbrúa, claro, ¿viste? Y bueno, y ayer cuando me preguntaban, nosotros vinimos con un impulso, no sabíamos nada. Claro. Nosotros aprendimos la democracia en el 83, igual que cualquier ciudadano argentino. seguro. Teníamos 2 años, nos caíamos, veníamos. O sea, aprendimos caminando. Esto sí es como cerrar, se hace camino al andar. Seguro. O sea, esto fue así. Y vos te acordás porque vos también empezaste ahí Claro. caminando. Seguro. O sea, Sí, sí. caminando. Hoy podemos contar, no podemos hablar, no nos habremos equivocado, no habremos enojado, pero estamos vivos, estamos acá, estamos gozando. Y estamos en democracia. Y estamos en democracia. Claro. Entonces, cuando algunos hablen y empiezan esta tendencia que hay nuevo, facho, no tienen ni idea lo que es, Tal porque cual. lo han leído, le han dado una concepción, pero vivir eso sentido. O sea, hablan de los Falcon Verdes, pues no tienen ni idea lo que eran los Falcon Verdes. Vos veías un Falcon Verde a 10 kilómetros y ya te metías bajo la tierra. Y más vale. O sea, nadie sabía que no se podían abrir de afuera, ni adentro. O sea, entonces, cuando a veces a uno le cuesta hablar de estas cosas, ¿por qué a uno le cuesta? Primero, porque fue una lucha. En ese momento vos podías hacer política si eras militante y estabas convencido. Claro. Todavía no era un puesto de trabajo. Era un sentimiento, se llevaba adentro, había dogma, había ideas, había ideología. esto. No era defensas de gobiernos, No. era sistema de vida. Y el radicalismo es un sistema de vida, No. es un modo de vivir. Entonces, estas cosas, cuando uno se junta con los amigos, que por lo tanto los que quedan, y ya el primer no es el hola, ¿qué pastilla estás tomando? O sea, te hiciste los análisis, Sí. cómo andás y todo lo demás. O falleció fulano. Bueno, eso es lo más duro, Claro. que vos empezás a mirar para los costados y no Sí. están. Tal cual. Y si yo ya no miro más fotos, No. ya me he prohibido mirar las fotos, Sí. porque no están, y no están los compañeros de lucha. Claro. Y con la misma edad o menores que uno se fueron. Entonces, y este tiempo moderno es tan rápido que es imposible recordarlos. O sea, es tan rápido que es Sí. imposible recordarlo, porque cuando querés recordarlo ya tenés tu hijo, tu nieto, que está por egresar de la universidad, por esto, por la vida misma, que, bueno, es muy rápido. Tal cual. Es difícil para nosotros, y yo cada vez que hago este análisis, cuando me hablan como ahora del traslado de capital, señores, es muy difícil explicar esto hoy si no podemos situarnos en el tiempo. ¿Por qué? Y porque yo a mi novia le escribí y le llegaba la carta a las 15 días y ella me respondía y me decía que en un mes nos escribíamos una vez. Claro. Hoy habla cada 2 segundos. Hoy te manda la mierda en 2 minutos. Claro, entonces, no, hoy mirá cómo son. No, antes porque no se sabía, no podíamos. Yo y vos estamos hablando acá y en China sabe que estamos hablando acá. Claro. O nos están viendo. Entonces, estas cosas son muy veloces. Sí. Para el que está hoy en la actualidad, esto de la inteligencia artificial, yo ya no le tengo que preguntar a mi papá, ni a mi mamá, ni a Google, ya ni a Google. le pido. Claro. Tal cual. Entonces, hay una facilidad tan grande, faltan otras cosas. Hemos cambiado todo este modernismo y todo lo demás por valores. Claro. Y nosotros fuimos criados en valores. Nosotros jugábamos bajo el foco de la esquina hasta tal hora. Tal cual. Y no es que nos imponía ninguna regla, era la regla de los padres. Seguro. Y el domingo se sientan todas en la mesa. Entonces hoy hay que adaptarse. Para los mayores es un tiempo fuerte. Hoy se sientan en la mesa cada uno con su celular. Sí, aparte te piden el pan por celular. Claro. A mí me pasó en una delegación de Río Negro. Me parece que estábamos con Dardo Chepare.
en Río Gallegos, con celulares, ¿viste? Y veíamos que uno le daba tal cosa. ¿Qué están haciendo estos locos con los celulares? Se estaban pidiendo las cosas, dame el agua, poneme cosas. Claro. Entonces, si uno no puede retroceder tampoco, Claro. porque este es el mundo que hay. Sí, sí. Y está cambiando. O sea, si ayer Trump le dice al Papa, ¿qué me importa el Papa? Imagínate. Y el Papa le tiene que contestar y haciéndose el dolugo. Sí, O sea, entonces, son estas cosas que pasan, que se van a matar China y Estados Unidos. Mañana nos reunimos. Es una cosa. O sea, Es todo muy vertiginoso. esto que nos mostró ahora Irán, Estados Unidos, no es más guerra de hombres. No. Todo satelital, y te ubican acá, en este momento. Entonces, lo nuevo, No hay más uniforme para la guerra. los nuevos están en este estilo. Entonces, cuando uno se pone a hablar de estas cosas, claro, subyuga a la audiencia. Porque primero lo están haciendo imaginar qué pasaba si no había celulares, qué pasaba con una televisión blanco y negro. O sea, estas cosas, el orden en la escuela, había que cantar el himno, la bandera, respeto. izar la bandera, formar fila. Y yo no hablo de mi época, que te revisaban las uñas si estaban sucias, si estaban largas. Claro. O sea, ¿es bueno, es mejor? No sé, pero es la vida y las épocas que van cambiando. Lo nuevo pueden adaptarse, los mayores es el problema. Claro. Si los mayores no manejan un celular o una computadora, está fuera del sistema. Tal cual. Y no siempre se puede esto. O sea, y también nosotros no podemos, y y mi nieta de 8 años me da vuelta y tengo que andar prohibiéndole, porque por lo menos para que coma con nosotros, o hablemos, Claro. decir qué tal, cómo te va, cómo te fue en la escuela. Seguro. Entonces, el análisis de estas cosas, el análisis histórico de lo que ha pasado, es difícil la visión de cada uno, Tal cual. porque son las épocas que hemos vivido. O sea, vos pensás, cuando vos arrancaste, hacías las entrevistas sobre cosas que hoy nadie se molestaría, ni a Tal cual. nadie le preocupan. Hoy estás en otra instancia. Y empezás a añorar lo anterior, porque sabías quién era el intendente, qué tenía que hacer, cuál era la función del intendente. Sabías quién era el gobernador y cuál era la función del gobernador, y cuál era la función del presidente, y cuál era la función de los diputados. Y el perfil ideológico, hacia dónde apuntaba el tipo. Hoy no hay nada de Nada, todo esto, y no. faltan líderes. Entonces, también uno dice, ¿y en quién se van a mirar los chicos? ¿Qué van a si no hay líderes? Hoy no se habla de ideas ni de política, se habla de cómo le va el gobierno, bien, si hizo bien, mal, si los jubilados. Se habla de otra cosa. Seguro. O sea, hoy plantear un proyecto como nos tocó a nosotros hasta volver a la democracia de 20, 30 años es imposible. No, claro, la inmediatez es lo que está al orden del día. Está al orden del día y es lo que maneja la vida hoy. Seguro. Entonces, esto cambió todos los rumbos. Algunos me dicen, ¿y vos qué pensás? No, yo no pienso, pues yo vivo. Claro. Me tocó vivir distintas épocas. Sí, sí. De que me sancionaran y a mis padres los sancionaran porque no llevaban moño negro cuando murió Evita en el 52. Me tocó eso hasta... De hecho, vivimos en 2 siglos distintos. Claro, hasta darle, saludar al premier chino en el Mundial de China del 2019. Claro. Dos cosas totalmente distintas, inimaginables. Seguro. Inimaginables. Me tocó ver todos los golpes militares. Me tocó vivir el 55 en Río Colorado con los bombardeos. Entonces, y me tocó lo más grande de esta provincia, leer y poder participar a corta edad de la creación de Río Negro en el 58 con esta idea de Castelo y de la UCRI, que hoy usufruta mucho y nadie recuerda, porque había que hacer en el 58-59 y pensar en el puerto San Antonio. Sí. O algunos lo meten a Castelo cuando les conviene en la campaña electoral. Entonces, pero hacen poco, por ejemplo. Sí. O sea, y esta provincia tiene un destino desde el 58 y han querido cambiarlo y no lo pueden cambiar.
seguimos lo mismo, porque fue pensada por tipos realmente de una valía extraordinaria. Pensar que San Antonio iba a ser el centro de la provincia de Río Negro. Estamos hablando del 58, 59, Sí. 60, no estamos hablando de ayer. Claro. O sea, todos sabíamos Tipos que veían más allá del momento que les tocaba transitar. y por eso están creadas tantas cosas. Yo siempre revaloro lo de Mario Franco con la Ruta 1 costera, con los 400 kilómetros, que todavía no la hemos aprovechado. Empezó Horacio y todo eso y después se fue quedando. Pero el proyecto, yo me acuerdo de ese tiempo turístico, era que la gente bajara en el aeropuerto Castelo, la subiera a un colectivo, pasaba, recorría toda la costa, o sea, La Boca, Bahía Crito, lo demás, Salado, llegásemos a las grutas y de ahí seguíamos por la ruta que no se pudo terminar porque se negaron los dueños de campo a seguirla, a Puerto Madryn, que gozaran de las ballenas, todo lo demás, y de ahí a Trelew, embarcarlo y salir para el mundo. Claro. Ese era el circuito Que se planteaba. que se planteaba. Entonces, esas cosas hoy se vuelven o sea, Punta Perdiz, la conocemos de cuando nacimos. Claro. Que no le dieron... Algunos la descubrieron ahora. Claro, algunos descubren ahora, pero esto nosotros lo conocemos, o sea, decirle a los viejos pescadores de Viedma que es Bahía Crito para el pejerrey, no es media hora. Seguro, Y iban con una carpita bajo el tamarisco y hacían el fuego y todo lo demás. Claro. Pero bueno, hoy se los pone en valor, en buena hora, Sí. en muy buena hora. O sea que hoy en la costa del Río Negro, acá frente a Viedma, veamos a alguien con una cañita. Es importante, porque lo vimos antes. Antes íbamos a pescar, iban a pescar mis hijos cangrejo. Claro. Hoy ya pesca pejerrey. O sea, Sí. volvió el pejerrey. Claro. Entonces, cuando uno es mayor, estas cosas le ocupan la vida, porque ve el avance de todo esto. Entonces no se puede preocupar por lo malo. Claro. Yo ya no me acuerdo de los golpes militares. Seguro. O sea, Sabe de qué se trata. Y nadie te lo va a venir a contar. nadie me lo cuenta, ¿viste? Claro. Y aparte te lo cuentan mal. Claro. O Porque parcializado. Porque algunos quieren imaginar lo que han visto por televisión en otras partes del mundo. Claro. O sea, yo tuve la suerte de recorrer el mundo y todo lo demás. Y ayer hablando con un médico le digo, dice, ¿cuál es lo que más te interesó? Los argentinos. Porque nosotros nos adaptamos al mundo. Por eso nuestros jugadores de fútbol, nuestros jugadores de básquet, todo lo demás en el mundo triunfan. Porque se adaptan, porque son argentinos. O sea, somos sudaca en el mundo, pero todos los que triunfan porque son argentinos. Claro. Y bueno, este es un valor muy grande. Uh-huh. Y decime, ¿cómo has vivido el proceso de lo que fue el anuncio de Alfonsín del traslado a la capital? Y nosotros lo vivimos, o sea, en grupo lo vivimos de distintas formas, porque nosotros estábamos en una reunión del comité provincial ampliada en Chuel, y llamó Osvaldo Álvarez Guerrero diciendo que volviéramos todos, que dejáramos que volviéramos todos otra vez a Viedma, porque él se tenía que ir al plenario del gobierno nacional, donde Alfonsín iba a definir el traslado de capital. Ahí ya teníamos la idea. Claro. Y vos que conocés estos tiempos, fue esa reunión donde volviendo para Bariloche, Lali Huerta se accidenta y se muere Luengo, Sí. un hombre nuestro que era de educación. Es ese momento cuando nosotros ya nos enteramos de esto. Más allá de las otras cuestiones con Alberto Andría Claro. y todo lo demás. Esto es oficialmente como nos enteramos. Sí. Así nos enteramos. Y digo lo mismo, nadie puede hacer un relato de esto porque nos agarró de sorpresa. Llevábamos 2 años, 1 año llevábamos. Todavía veíamos pasar un cartel y lo odiábamos por la gorra. Y nos agarró a todos desprevisto. O sea, Sí. yo creo que lo que sufrió el traslado capital fue eso. Fue muy apurado, como muchas cosas que hicimos, que fueron apuradas porque no sabíamos si nos íbamos al segundo día o al tercer día. Vos que has vivido acá, sabés que venían, iban, te sacaban de tu casa, chao, hasta luego. Fuiste, claro. Nada más. Entonces, y había que iniciar un proceso. A nosotros nos ocurrió con los centros de estudiantes famosos por ley, con la escuela secundaria. ¿Cómo le decíamos a la directora que el centro de estudiantes iba a poder
Bueno, era una idea de avanzada y había que hacerlo porque no sabíamos cuánto aguantábamos. Claro. Yo hace 2 o 3 días me junto con Pedro Pesati en la legislatura y le pregunto, che, ¿la bandera argentina nuestra sigue estando? Porque hay una reglamentación de legislatura con esa bandera, porque es la primera bandera, la del año 83, del 87, que terminó un mandato. Y la legislatura en ese momento, para nosotros fue, a ver, una cosa extraordinaria. Somos los primeros legisladores en mandato cumplido en la historia de Río Negro. Sí, sí. El resto son exdiputados. No terminaron el mandato. Para nosotros en ese momento, y yo me acuerdo que fue Tomás Révora quien dijo, no, la legislatura, esta bandera debe estar en un lugar especial, todo lo demás, bueno, está olvidada. Entonces, estas cosas sí te duelen porque se sacrificó mucho por todo esto. Seguro. Mucho. Y no lo digo solamente por los políticos, por la gente que quería otra cosa. Y se empieza a vanagloriar o a hacer eufemismo con quienes participaron de esto, del gobierno nacional de facto. Entonces eso para los militantes es difícil esto. Seguro. Para los militantes, los viejos militantes. Pero el traslado de capital, a nosotros nos tocó, sobre todo la legislatura, publicitarlo. Para eso vos tenías que estar convencido. Seguro. No era fácil convencer, porque era más o menos lo mediático. Bueno, ¿qué va a pasar con la Boca? ¿Qué sé yo qué va a pasar con la Boca? Era más importante el traslado, porque era la descentralización del país y el proyecto en sí, que no era únicamente el traslado capital. Era llevar los directorios de las empresas nacionales a los lugares donde se producía. O sea, el carbón tendría su directorio ahí, YPF era en Comodoro Rivadavia, la pesca era en Mar del Plata, era descentralizar el país. El proyecto era distinto. Salir del puerto de Buenos Aires. Salir del puerto de Buenos Aires. Entonces ya no era Jorge Newbery o Ezeiza, sino que era Jorge Newbery, Ezeiza, Neuquén, Córdoba, que eran terminales y que después empieza el trámite interno, se hacía con aviones de distinto calado. Ejemplo, Río Negro. Por eso se hacen todas las pistas que se hacen en Río Negro, porque esa era la conectividad para ir a cualquier parte. Hoy, yo para ir a Córdoba tengo que ir a Buenos Aires. Sí. Me guste o no me guste. Y de los cordobeses para ir a Río de Janeiro, bueno, ahora tal vez no, pero para ir a Río de Janeiro también que ir a Buenos Aires. Entonces, esto era un cambio total del modelo descentralizado. Y como todo cambio tiene resistencia. Tenía resistencia dentro del mismo partido, dentro del gobierno. Y si Alfonsín se equivocó o no sé, no estaba preparada la sociedad para esto. ¿Es un proyecto bárbaro? Era un proyecto bárbaro. Hoy ya es otra circunstancia. En ese momento sí, era un proyecto bárbaro. Alfonsín me dijo alguna vez que él creía que su principal error había sido pensar el proyecto en llevarlo a cabo con toda la infraestructura, que quizás lo ejemplificó diciendo, si hubiese venido a Viedma con una carpa y comenzara a trabajar desde acá hubiese sido distinto. Bueno, pero Osvaldo le propuso al presidente, yo me acuerdo de esto, le propuso al presidente que él le habilitaba lo que hoy es el Salón Gris, Sí. Para cuando él viniera como presidente, o sea, a realizar la gestión. Y estuvo muy cerca de todo esto. Pero también ahí le ganó otra cosa, que lo profesionalizamos mucho, cómo van a ser las calles, Sí. dónde va a estar el Poder Judicial. Los dónde va a estar puentes. esto. O sea, a mí me parece que hay un error de los políticos, Sí. que no fuimos convencidos. A mí me tocó salir por todo el país y por el mundo con el proyecto y a quien le hablaba había que convencer de esto. ¿Por qué servía y para qué servía? No. Y eran distintas posiciones. Para Río Negro era una cosa, que era realinear la provincia. El primer día del 16, cuando Alfonsín, en pleno Ministerio de Economía, está diciendo al sur todo lo demás, los carteles decían Pomona Capital, Sí, Roca Capital, Capital, sí. ya empezó a discutirse la capital lineal, con legislativo en un lado, Poder Judicial en el otro, Ejecutivo en el otro, y el Poder Lineal que era el Alto Valle.
Claro. Entonces, también trajo otro tipo Sí, de sí, otra discusión. consecuencias, otro discurso, otro tipo de consecuencias. La realidad que fue un proyecto extraordinario. Y bueno, el resultado era que fue como en el 83, o sea, había que producir algo para que esto saliera. Nosotros nos tocó estar, o fuimos, a el obelisco con las carpas nuestras y haciendo la publicidad, con la visita de todos, pero la visita eran los que estaban haciendo los planos. Claro. Y a la gente no le convencen los planos, había que Seguro. mentalizarla para esto. No lo pusimos en nuestra estructura educativa para ir haciendo conciencia. Fue todo muy rápido. Claro. Y veníamos, ya vuelvo a repetir, veníamos de un gobierno donde nosotros decía, ¿y usted cómo? No, yo ninguno sabíamos qué era el gobierno y qué manejábamos. El poder militar de ese momento con la figura de San Juan, delegado del poder militar, habían sacado una hora de trabajo a la administración pública en vez de 7, 6 porque no le podían pagar el aumento. Claro. Cuando nosotros asumimos, el doctor Pandolfi lo primero que hace es restituir la hora, Seguro. también sin pagarle, ¿no? Ahora, ¿cómo le decíamos esto al negro Barreno? Que íbamos a hacer esto. Claro. Y teníamos 20.000 tipos en las calles. Seguro. Entonces, eso por un lado. La UNTER en ese momento, con Nilo Fulvi, Wenceslao Ariscuri, el Sí. Negro Flores, empezaban a que hoy la rotonda de Castro, hasta acá al centro y venía la provincia, no Sí, era sí. una cuadra ni media cuadra, era Tal la cual. provincia. Sí. Entonces, si venían los mineros de Sierra Grande que habían pasado de largo y se Con instalaba riesgo a la cabeza. claro, y se instalaba frente a la casa de los gobernadores y no eran 10 o 20. O sea, por eso digo siempre que hay que ponerse en contexto para saber qué se hizo, si nos equivocamos o no. Hoy yo te puedo decir, nos equivocamos, sí, nos equivocamos en alguna cosa. O sea, había que aguantar UPCN. Sí. Y había que estar en el lugar en ese momento. En ese momento, que son amigos, todo lo demás, pero ellos respondían a sus afiliados. Y a sus propios intereses. Y sobre todo con los radicales, que nosotros no somos de gremialistas, nosotros Claro. somos universitarios. Sí, sí. O sea, entonces, y en medio de la discusión si la dictadura sí, la dictadura no. Claro. O sea, había muchos frentes abiertos en ese momento. Por eso no se valora el juicio de la Junta. Había que poner el juicio de la Junta en ese momento. Seguro. Yo me acuerdo que estábamos con Horacio, me parece, en Olivo, cuando la tablada, y Alfonsín pedía a gritos, tráigame a Gorriarán Merlo, ese fue. Que la historia después Sí, sí. lo toma como era visible. Seguro. Todas estas cosas que uno tiene adentro, si uno se pusiera a valorarla, no nos alcanzaría la vida. Tal cual. Porque era una cuestión, yo siempre digo que España, después de la guerra civil, tuvo un proceso de libertinaje, valía todo, Sí, sí. y después lo normalizó. Nosotros lo estamos viviendo en el tiempo, porque no lo tuvimos, Tal cual. ¿cierto? Entonces, era el momento de donde todos coincidíamos en una cosa, que necesitábamos libertad y democracia, todos, ¿eh? Todos Era unánime. Eso era una. Después venía el problema. ¿Qué democracia? ¿En qué forma? ¿Cómo eran? Porque todos estábamos reproduciendo hechos del pasado que nos habían sacado los militares. Y hoy, cuando yo lo escucho a Milei, digo, ¿qué razón tiene? Todo el factor, ¿cuál era? Economía. No había otro. Negro, y hoy tiene una actividad usted en la legislatura. Yo estoy Y invitado el a las radicalismo 11, una a las 4 de la tarde. y en el radicalismo a las 4 de la En el tarde Ministerio de y Economía. a las 6 en el comité. Ujú. Sí. Me costó bastante decir que sí, sobre todo al radicalismo, Ajá. no A Pedro. a Pedro, porque es un acto institucional, Seguro. es la primera vez que un presidente argentino, y este es el valor de Alfonsín, defiende la institución y va a la legislatura. Claro. Yo no tuve que ir a casa de gobierno a verlo a Alfonsín. Alfonsín fue a verme a la legislatura, se sentó y a explicar, y te debes recordar que habría que tomarlo de vuelta el discurso de Alfonsín en el Deportivo Patagonia, Sí. cuando explica el proyecto.
que yo creo que ahí fue muy enfático, muy de Alfonsín, muy de político. Creo que ahí hubo un convencimiento bastante grande. Y en todo esto quedaron cosas, por más que no estuvo el Poder Judicial Federal. Sí. Después de esto se construyeron todas las obras de cloaca en Viedma, todo lo demás, en Patagones también. Nosotros en ese momento, en ese tiempo, era candidato a intendente Alberto Andría, y como es, estuvimos 10 días en el piso 20 con todos los arquitectos por donde iban las cloacas, que fue la campaña de Alberto Andría. Salimos Sí. tercero, creo. Sí, Así que hay que mirar estas cosas. Hoy yo miro estas cosas, en aquel momento pues, ya como cualquiera, vamos a ser vale, honestos. Yo seguro. ahí fui candidato segundo diputado y gané por los 500 votos de General con eso. Tal cual. Porque acá perdimos con el PPR y con el coso. Nadie tampoco se acuerda que la legislatura, nosotros en el 83 éramos mayoría absoluta, 22 diputados, pero después fuimos minoría, Cierto. porque estaba el PPR, el peronismo y nosotros. Y entonces, esto que hablan hoy, que se pasan de una banca a otra, nosotros si no hubiese sido por Cojito Franco, por Hichazo y por Seca, nunca hubiésemos podido mantener un gobierno. Seguro que sí. Entonces, hay cosas en la historia que se repiten. Tal cual. Lo que no se va a repetir va a ser el traslado a capital. Tal cual. Negro, hace un gusto que vengas. Por favor, creo que lo que menos hablamos es de lo que teníamos que hablar, pero bueno, es una reseña de la época. Es un conjunto de cosas que De tienen que cosas, ver. y para poder situarse. Seguro. Ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas en este tiempo, muchas cosas, que me parece que ni vos y yo lo imaginamos ni en sueños Seguro. que iban a pasar. Y Y bueno, mirá, te iba a hacer un reportaje de la legislatura con un grabador grandote así con cassette. sí, Y hoy un pequeño teléfono nos graba. por eso con te digo, imagen. sí. Y bueno, esto lo podemos analizar nosotros, que Seguro. vivimos épocas. Claro. O sea, yo tenía que andar con una RCA Víctor a pila, a válvula, Claro. buscando a ver, y con una antena de 30 metros para ver si agarrábamos señal de radio de Buenos Aires. Sí, sí. Estas cosas son, cuando uno las dice, yo sobre todo cuando hablo con mi hijo, que déjate de joder, viejo de mierda. Bueno, pero son las cosas que ellos también, mis hijos tienen 51 años y 49 años. Son las cosas que ellos también ven, porque Sí. ellos vivieron una etapa mía antes de ser diputado y la después de ser diputado y la de ser viejo, todos juntos. Pero fueron creando y estando mis hijos y mi familia, yo nunca la metí en la política. Claro. No hay fotos mías en ningún acto con mi mujer, mi hija, nada más. Por de todo lo que nos había pasado y cualquier problema que teníamos, cuando la ley del banco, Sí, las sí. jubilaciones, a Río Colorado todo. Claro. Porque uno había visto a sus amigos qué le había pasado Seguro. y el trauma que le había causado a su familia. Cosas que hoy no se hablan. Tal cual. Negro, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos por invitarme y por recordarme que todavía existen las radios y que uno puede hablar. Totalmente. Mejor que antes, sin compromiso, porque antes tenías compromiso de no equivocarte, porque enseguida sonaba el teléfono, Sí, che, sí. dijiste tal cosa, ¿viste? Seguro. Hoy no, hoy uno está más liberado. Totalmente. Gracias y me alegro muchísimo que estés bien y que hayas podido aquel inicio imaginario concretarlo en hechos. Me alegra muchísimo. Bueno, gracias Puedo por no verte, te veo pasar, te escucho, pero bueno, también uno empieza a replegarse ya Seguro. en otras cosas. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por venir. Pasó por aquí Jorge Carrasco. Che, tu